Mire usted que hoy vamos a conversar en relación al asunto del informe del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el licenciado Raúl González Pérez, y que brindó un informe y presentó este informe ante el Poder Judicial, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, frente a Luis María Aguilar Morales, quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mire, nosotros hacemos aquí señalamientos muy claros. Siempre hemos sostenido que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un ente que nos cuesta mucho dinero a los mexicanos y que además carece de dientes. Es una Comisión Nacional chimuela que solamente se ha dedicado a enviar recomendaciones y que en un gobierno y en un país de esta clase de impunidad y esta clase de gobiernos y de personajes en el gobierno que no les importa bajo ninguna circunstancia ni señalamientos ni tampoco reclamos del pueblo hacia la responsabilidad que tienen. Y hoy, este informe que presentó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos demuestra dos cosas fundamentales. Qué triste que haya expuesto un país con una fractura en el tejido social, muertes, asesinatos, homicidios, secuestros, feminicidios, policías corruptos, jueces y ministerios públicos, peor de las porquerías en el país, y sobre todo un presidente cínico, un presidente que demuestra su ceguera, que demuestra su falta de interés por quienes debe o para quienes tiene que brindarse y ofrecerse México y a los mexicanos. No sabemos la intención o si esto tiene un trasfondo, el hecho de permitirle a estos entes, por fortuna, con lo que se sostiene una libertad velada a medias, que dice y expresan los señalamientos y que no sucede nada en el país. Todos los acontecimientos recientes en la administración de Peña Nieto y también desde su inicio han estado enfocados al abuso, a la violación, a la omisión y opacidad del Estado mexicano. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en voz de Raúl González Pérez, su presidente, ha exhibido a este país, ha exhibido a ese infame presidente de México, Enrique Peña Nieto, y sobre todo le ha dicho a la población y a los mexicanos que esto ha sido un verdadero fracaso y un desastre en esta administración. No podemos estar ciegos y desde aquí a ver si Raúl González Pérez asume su responsabilidad y se convierte en un valiente mexicano. Y a ver si ese Poder Judicial, encabezado por Luis María Aguilar Morales, como titular, dicen ellos, de un poder independiente, de un poder autónomo del Ejecutivo, cuentan con el valor suficiente de exhibir lo que este presidente de México solamente ha demostrado su indiferencia total a lo que sufrimos los mexicanos. Pero si la intención, mexicanos, es crear una película de terror, es crear un medio dantesco para que los mexicanos nos convirtamos y nos envolvamos en el miedo
que ellos quieren provocarle a la sociedad, porque se dice que tal vez ya sea el único recurso que tiene este presidente corrupto y todos los demonios quien lo aconsejan, como Carlos Salinas de Gortari, como Diego Fernández de Ceballos y todos esos demonios perversos que han acabado con esta sociedad, esta gran sociedad mexicana, que la han empobrecido, que la han defraudado y que se siguen burlando de ella. Si el propósito es que cada uno y todos los mexicanos les conviertan en miedo la posibilidad de ir a sufragar, de ir a votar ese día tan importante para el cambio y la esperanza de este país, diciéndoles entre líneas que no deberán de ir a votar porque correrán el enorme peligro de ser muertos y asesinados por grupos extremistas y raros, dicen ellos. Si ese es el propósito, créanme que la infamia de Peña Nieto, de sus colaboradores y de esos que se han burlado por muchas décadas del país, han caído en lo más bajo y perverso. No son épocas electorales de 6 años. Esos candidatos, representantes de los partidos que se han encargado de destrozar a México, esos defraudadores y corruptos que se dicen candidatos independientes y que responden a los intereses del poder. Aquí solamente hay un camino, mexicanos, un camino que va direccionado al cambio, que va direccionado a la esperanza, a esa recuperación de un país y una nación, que tenemos esa imagen ante el mundo y ante los ojos en el extranjero. Si Peña Nieto hace un recuento y voltea a ver el señalamiento de cada uno y de todos los mexicanos frente a sus estafas maestras, a sus asesinatos de mexicanos y estudiantes, a la desaparición de luchadores sociales, de activistas, de defensores de derechos humanos, de periodistas. Entonces, usted debe de decirnos a nosotros, quienes defendemos ese proyecto de la esperanza de la nación, que estamos equivocados. Entonces, yo creeré, mexicanos, que hemos estado viviendo una parodia o una charada en este país. No permitan que los induzcan y les produzcan el enorme miedo en la sociedad. No habrá grupos delictivos ni grupos delincuenciales mandados por este aparato del Estado y estos infames que quieren prevalecer en el poder en el país para seguir abusando de más de 100 millones de mexicanos empobrecidos. No nos van a quedar ganas de votar nuevamente por estos infames. No permitamos ni que ese miedo que nos está provocando y esa incertidumbre a través del aparato de gobierno nos haga un lado para sufragar en contra de los que ellos ya saben y están convencidos de que su lucha está perdida. Y aquí señalarles que el mexicano, y lo he dicho muchas veces, ese hombre sencillo, ese hombre honorable, ese hombre honrado, y su equipo de mexicanos que están en el enorme interés de cambiar este país, seguirán
y tienen la obligación de luchar como lo han expresado. A diferencia de esos que se sienten los dueños de la hacienda, esos que no pueden bajarse al nivel del pueblo, esos que no conocen los lugares más alejados y recónditos del país, esos donde están los mexicanos más pobres, más abandonados y más tristes. Si todo esto, mexicanos, si todo esto seguimos permitiendo, y por todo lo que se ha dicho, y por todo lo que hemos visto, y por todo lo que han sufrido, y por todo lo que vemos a nuestros hermanos más pobres y olvidados, nos sigue alentando la posibilidad de seguir manteniendo estos sátrapas criminales y delincuentes encabezados por este presidente defraudador. Si todos esos antecedentes aún no nos hacen ver que el camino de quien hoy, con 30 años de lucha y más de 20 años recorriendo el país, acercándose, abrazando, saludando y escuchando a los mexicanos, a esos, los más pobres, los más olvidados, los que más necesitan, esos son los diferentes a estos perfumados y yuppies traidores de México.